Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube, en la página de telemetro.com y ahora también en repetición por EcoTV a las 10 de la mañana. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 6 de abril del año 2026. En el plano internacional tenemos que Donald Trump apuesta a una salida diplomática para terminar la guerra contra Irán, pero hay pocos indicios que permitan asegurar que Washington y Teherán acordarán un cese del fuego antes de las 8 de la noche, horas del este, del martes 7 de abril. Si para ese plazo no hay una tregua entre Estados Unidos e Irán, el conflicto del Medio Oriente podría escalar a niveles impredecibles. Y la clave del conflicto estará centrada en el control del estrecho de Hormuz, como hace una semana era la capacidad del régimen chiita para fabricar 9 bombas atómicas. Estados Unidos e Irán ya no debaten en los medios acerca de los 600 kilos de uranio enriquecido que detentan los ayatolás, puesto que ahora la disputa pública es respecto a Hormuz. Abran el maldito estrecho o vivirán en el infierno, advirtió Trump en su red Truth Social. El estrecho de Hormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel, replicó la Armada de Irán a través de un posteo en X. La escalada verbal entre ambos enemigos limitan las posibilidades de abrir un canal de negociación que permita aplacar la guerra en Medio Oriente. Pakistán había logrado plantear una negociación indirecta entre J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Mohammad Bakr Kalibaf, titular del Parlamento iraní, que hubiera tenido como escenario la ciudad de Islamabad. Sin embargo, la intervención diplomática pakistaní quedó en suspenso cuando Trump exigió que Irán abra de inmediato el estrecho de Hormuz. A esta altura, la pieza clave de la guerra de desgaste contra Estados Unidos que ejecuta el líder religioso Mojtaba Khamenei. Si Pakistán, o en su defecto China, Qatar o la Unión Europea fracasan en sus planes de inducir una tregua entre Washington y Teherán, una eventual batalla por el control de Hormuz podría iniciar en la madrugada del miércoles 8 de abril. Irán siempre consideró que Hormuz se transformaría en el escenario clave del actual conflicto regional. El 20% del petróleo que se transporta desde el Medio Oriente a Occidente pasa por el estrecho y su bloqueo ha impactado en los precios de la gasolina y los fertilizantes que se compran en Estados Unidos. Trump ahora va sobre el estrecho de Hormuz y tiene sobre su escritorio distintas alternativas propuestas por la Secretaría de Guerra. Son operaciones militares con un grado inédito de complejidad por la combinación de todos los recursos a disposición del Pentágono. El martes 7 de abril a las 20 horas del este vence el plazo que otorgó Trump a Irán para que ceda el control de Hormuz. Y si eso no pasara, el presidente ya anunció su próximo paso en la guerra del Medio Oriente. Le dijo al régimen chiita, si no cierran un acuerdo y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires. Por otra parte, Israel anunció este lunes la muerte del general Majid Kademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un ataque aéreo en Teherán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país continuará cazando a los líderes iraníes uno por uno. La muerte de Kademi fue posteriormente confirmada por Irán. En paralelo, ataques sobre Irán elevaron a al menos 15 los muertos en un edificio residencial cercano a Islamshar y un ataque golpeó la Universidad Tecnológica Sharif, la principal escuela de ingeniería del país. En Israel, el balance del ataque con misil sobre Haifa subió a 4 muertos tras 18 horas de rescate. 9 misiles de racimo golpearon luego Haifa y el centro del país, hiriendo a al menos 6 personas. Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, 18 civiles han muerto en suelo israelí por ataques iraníes. El presidente Donald Trump prevé dar una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán, acompañado de militares en la Casa Blanca,
en medio de la escalada del conflicto. Trump había amenazado con bombardear plantas eléctricas y puentes iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz antes del martes. Y la posibilidad de nuevos ataques a infraestructura clave mantiene en vilo a los mercados. El crudo estadounidense se está cotizando en torno a los $110 por barril. Por último, una noticia fuera del planeta que parece estar más tranquilo. La tripulación de Artemis II entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna ayer domingo, mientras se preparaban para alcanzar la mayor distancia que los humanos hayan recorrido jamás en el espacio a bordo de la cápsula tripulada Orión. Recientemente hemos recibido la confirmación de que la nave espacial Orión y su tripulación han entrado oficialmente en la esfera de influencia lunar. Este hito se produce a los 4 días, 6 horas, 2 minutos y 54 segundos de la misión Artemis II. Al alcanzar este hito, significa que las fuerzas gravitatorias de la Luna son ahora mayores sobre la nave espacial Orión que sobre la Tierra, dijo un narrador del Centro de Control de la misión Artemis II de la NASA en Houston, Texas. La especialista de misión Christina Koch declaró: nos gustaría compartir que notamos que entramos en la esfera de influencia lunar hace aproximadamente 1 hora y efectivamente ahora estamos cayendo hacia la Luna en lugar de alejarnos de la Tierra. Es un hito asombroso. Además, antes veíamos la Tierra como una media luna a través de la escotilla lateral y la Luna a través de la ventana 3, y sin duda la Luna luce mucho más grande que la Tierra. Orión pasará por detrás de la Luna en una trayectoria de retorno libre, un camino que la hará girar naturalmente de regreso hacia la Tierra sin necesidad de propulsión adicional. La nave alcanzará su máxima distancia de la Tierra durante esta fase. El momento más crítico de Artemis II se producirá durante los hasta 50 minutos en los que la nave permanecerá fuera de contacto por radio con el centro de control. Este periodo sin comunicación directa sirve como prueba fundamental para los sistemas de navegación y comunicación de la nave, un paso clave para la validación de tecnologías que serán esenciales en futuras misiones a la Luna y a Marte. Eso es lo más destacado en el plano internacional e interplanetario. Ya había oído, sí. Allá afuera, allá arriba están las cosas más tranquilas que acá, sobre todo después de esa advertencia del presidente de Estados Unidos. Oye, qué barbaridad. Yo jamás pensé que yo iba a leer algo de ese calibre, de ese grueso calibre, de un presidente de los Estados Unidos. Los tiempos están cambiando, Guido. ¿Será eso? Terriblemente. ¿Será eso? Terriblemente. Cambiando para mal. Pero tú sabes, digo, independientemente de que los tiempos estén cambiando, yo no sé, yo siento que así, independientemente también de las condiciones en las que puede estar la guerra en Irán, creo que el lenguaje diplomático se ha dejado a un lado. Totalmente. En todos los sentidos. Totalmente. Eso no... En todos los sentidos, porque de lo que traen, llevan. Entonces, hay una guerra virtual en las redes sociales, porque así como el presidente de Estados Unidos escribe, le contestan del otro lado. Una escalada verbal. Además, hay toda una guerra en redes sociales. Sí, en redes sociales. El fin de semana inclusive, o sea, soltaron el bulo de que el presidente de Estados Unidos estaba en un hospital y estaba en un estado grave. Y todo eso es producto de esa guerra psicológica paralela a la guerra real que se está viviendo en Irán. O sea, es increíble lo que está viviendo el mundo con relación a esta guerra en Irán muy particular. Y no es que los protagonistas no son parte de esa escalada, porque los protagonistas también son parte de la escalada, si te das cuenta. Por supuesto. Aquí hay de parte y parte. Hay una situación, y mientras tanto sigue el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí, porque no se detiene ningún conflicto. No se detiene, lo que pasa es que está llamando la atención continúan paralelo. Lo de Hormuz. Sí. Y bueno, el impacto que se siente, ya lo hemos sentido en Panamá, y por supuesto lo están sintiendo en todas partes del mundo. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ya hizo un llamado a que cese esta confrontación porque no se resiste, las economías no resisten el peso que va a tener el aumento no solo de los precios del petróleo que están teniendo, sino también de otras materias primas como los fertilizantes, que son claves para la producción agropecuaria. Entonces, vamos a ver qué pasa de aquí a mañana a las 8 de la noche, que es el ultimátum extendido, ¿no? Claro, en otras épocas hubo tregua, en otras guerras y en otros momentos ha habido tregua de época santa,
Y pues aquí ni el domingo de Pascua hubo tregua, Nada. ni el Viernes Santo hubo Ni tregua. siquiera el Viernes Santo. O sea, y me refiero no solo a la tregua física, sino a la tregua virtual en esta guerra que termina conectando al mundo entero y que termina afectándonos directamente en el bolsillo, no solo a los panameños, sino al mundo entero, Guido, realmente. Por primera vez la fiesta de Pascua judía en la ciudad de Jerusalén se dio sin la confluencia habitual de gente, porque estaba medio cerrada la ciudad. Claro. Los templos estaban cerrados por motivos de seguridad. Eso yo creo que es primera vez de que yo tengo uso de razón que sucede. Estamos asistiendo a tiempos difíciles, extraños, donde la diplomacia que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, ese lenguaje diplomático que ha servido más o menos para garantizar una paz duradera durante los últimos 70 y tantos años, parece haber dado paso a esta guerra verbal acompañada de ataques con independencia de los objetivos. Ya el presidente Trump ha amenazado con atacar objetivos civiles, incluso. Eso le tuvo que recordar el presidente de la Comisión Europea que eso está prohibido por el derecho internacional, pero es que el derecho internacional también parece estar en crisis ante esta situación. Perdóname, las Naciones Unidas están en crisis. ¿No? O sea, las Naciones Unidas son simple y sencillamente un espectador aislado de lo que está pasando en esta guerra. Me llama la atención también dentro de esa escalada verbal, esas manifestaciones de Irán, que yo creo que son un poquito de bravuconada también, así estilo Trump, de decir que ellos ahora van a cobrar peajes por el estrecho de Hormuz. Por eso te decía. Porque eso es un estrecho, eso no está, ese estrecho, digamos que colinda con varios países, no es solamente Irán. Entonces, ¿por qué ellos van a cobrar peajes? ¿Cómo van a hacer para cobrar peajes? ¿Tú te imaginas qué tipo de peajes cobrarían? Por supuesto. Obviamente, sería prácticamente una extorsión. Peaje extorsivo. Lo que terminaría aumentando mucho más el precio del combustible en el mundo entero, porque encarece, aun cuando ese combustible no llega a Panamá, encarece el mercado global. Todo. ¿Sí? Ahora, paralelo a esto, porque tú bien sabes que estamos viviendo varios escenarios, ¿no? Tú hablabas acerca de la guerra en Ucrania, también Panamá está viviendo su escenario, con el tema de las presiones que está recibiendo barcos de bandera panameña en puertos chinos. Muchos países ya se han estado sumando al llamado a respetar la soberanía panameña después de este fallo y que ha provocado que China también comience a presionar a buques panameños. Ya Panamá ha recibido esta semana apoyo de Estados Unidos, ha recibido apoyo de Israel, ha recibido apoyo de Paraguay, de Perú, de Honduras. Son los últimos países que han reaccionado sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Panama Ports, que ha provocado que China lo está negando. China lo niega. Y ella dice, nosotros no, sí, por eso se conoce como Operación Tortuga. Sí. Ellos lo hacen, pero lo niegan, porque realmente no hay una orden escrita diciendo que lo hagan, pero todos en su puerto, cuando ven un barco de bandera panameña, parece que están utilizando esta operación, la Operación Tortuga, y eso ya ha provocado un pronunciamiento hasta del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que precisó que el fallo de la Corte panameña deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocios. También dijo Marco Rubio que las detenciones o demoras de los buques panameños perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales y provocarán un aumento en los costos para empresas y consumidores. Algo de por sí que ya estamos viendo que se está viendo impactado producto de la guerra en Irán. Me pregunto si ameritaría, no sé, una llamada, una reunión entre la Cancillería panameña y la Embajada china en Panamá, para que China, por lo menos... Pero China ya dijo que no está haciendo nada. Sí, ellos han dicho que oficialmente no es cierto, nunca. Que es mentira de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la operación se está dando. Claro. No de manera oficial, de manera solapada, pero ciertamente barcos con bandera panameña están sufriendo demoras, detenciones para inspección, etcétera, en los puertos de China. Entonces, qué casualidad, pues que son a los barcos con la bandera, con el tricolor nacional a los que les cae ¿cómo es que se llama esa institución? La Comisaría de Puerto. La Comisaría de Puerto. ¿No? Entonces, y no a los otros. Entonces, evidentemente, aunque no haya una directriz oficial,
sí hay evidentemente una operación. Y viendo aquí también, Costa Rica se pronunció también. Sí, no, hemos recibido Sí, también está preocupado y la solidaridad de estamos recibiendo la solidaridad de muchos países, pero, por este tema, ¿no? pero Bueno, otro de los temas, y es acá muy local, es el tema de las placas. Esta mañana entrevisté al director de la Autoridad de Tránsito. Un paso firme. Y transporte terrestre. Ahora, es que esas ideas de algunas personas son realmente... De verdad, o sea... No entiendo. ¿Qué necesidad de enredar? En el pasado se han utilizado eslogan. Sí, pero otro tipo de eslogan. Otro tipo de eslogan. Este es el eslogan del gobierno. Este es el, así es, no. Ahí está. Y ¿sabe qué es lo peor? Porque ahí, después que dio la declaración el director de la Autoridad de Tránsito, un montón de gente me escribió diciendo, no, yo lo voy a tapar. Señor, no lo puede tapar. Es que tapar o sea, cuando uno utiliza cualquier calcomanía o tapa cualquier elemento de la placa, es una falta administrativa, hay una multa. Le cae a usted la policía de tránsito, le va a meter una multa, son como $50. Ya no se puede ni siquiera poner un aro alrededor de la placa. No lo puede tapar y parece que ya las placas están hechas. Y encima hay un montón de vehículos sin placa. ¿Quién habrá sido el de la brillante idea y quién habrá dicho, muy buena idea, vamos a proceder? Métele el paso firme. No. No, y ya se queda hasta, porque mira, es del 2026 al 2030. Y la placa que usaron de muestra es 1313. 1313 por coincidencia. Se queda hasta el 2030 con paso firme. Ese diseño de placa, pues es el que es. Mire que rápidamente el alcalde Mayer Mitrachi dijo, esto no es conmigo, dijo, la TT. Se desligó. Yo le pregunté al director de la TT y me confirmó efectivamente, ahí está la placa. Ahí está la placa. Y ya, bueno, hay que usarla porque hay un montón de carros sin placa en este momento en la calle y ya le digo, mejor que no la tape. Mira, en la papelería... Yo entiendo la posición de muchos, pero si la tapa, le van a meter su multa. En la papelería oficial de todas las instituciones del Estado es usual poner el eslogan del gobierno y es normal y no está mal porque esa es la papelería de cada gobierno, magnífico. Pero las placas resulta ser que son obligatorias. No es parte de la papelería. Son obligatorias. La gente paga para poder tener una placa, es decir, es una obligación pagar para poder circular con la placa. Entonces no hay necesidad de meterle un eslogan político, porque es un eslogan político, a una placa de circulación. O sea, ahí pudiera ir un eslogan nacional. Por eso es que la gente pensó que se trataba de un tema del alcalde, pero no, es un tema nacional. O sea, el diseño de la placa es de la Autoridad de Tránsito. Es desafortunado la decisión. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Vamos a hablar con el embajador de Perú en Panamá. Elecciones en Perú este fin de semana. Un tema muy importante para este país sudamericano. En breve estaremos aquí en Cuarto Poder con él. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Este domingo que viene son las elecciones en Perú. Nos acompaña el embajador de Perú en Panamá. Recordemos que en Perú el voto es obligatorio y el embajador peruano Mario López Chavarri está informándole a la comunidad también que puedan los peruanos en Panamá pasar y votar. Emita su voto, que es importante. Buenos días, embajador. Buenos días, Atenógeno. Muchísimas gracias. ¿El voto es obligatorio tanto para el que está adentro de Perú como el que está afuera? Sí, el voto es obligatorio para los peruanos. Nosotros esperamos que estos 27.5 millones de votantes peruanos acudan a las urnas este domingo 12 de abril. De los 27.5 millones, 1.200.000 votan en el exterior, de los cuales 700.000 en América y estamos con 3.580 votantes peruanos en Panamá, de los aproximadamente 10.000 peruanos que residen y que hacen vida en Panamá. De tal manera que hacemos un nuevo llamado a todos mis compatriotas, aquellos que se encuentren registrados en Panamá, a que acudan a los centros de votación que van a estar ubicados en Panamá, en el local del Consulado General del Perú, en Colón, en el local del Consulado Honorario del Perú, en Santiago de Veraguas, en el local del Consulado Honorario en Santiago y en David, en el Hotel Hilton, donde estarán ubicadas las mesas de votación en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde para elegir a 198 autoridades, presidente, vicepresidente, senadores. Después de 34 años volvemos a tener Senado de la República.
a los diputados y a los representantes del Perú al Parlamento andino. Así que hay una fiesta electoral convocada para este domingo y esperamos la asistencia de todos los compatriotas aquí en Panamá y por supuesto en el mundo y en el Perú. Oiga, embajador, el panorama de esta primera vuelta, porque en Perú hay segunda vuelta, sin ningún candidato logra más del 50.1% en la primera vuelta, hay que acudir a una segunda vuelta entre los dos más votados, pero el panorama luce bien estrecho, porque estaba leyendo algunos informes, algunas encuestas del Perú, y los tres que encabezan el favoritismo van con un precario 18%, 17%, es decir, muy estrecho, se hace difícil poder hacer un vaticinio político de quién pueda ocupar la presidencia del Perú para los próximos años. Todo parece indicar que Keiko Fujimori puede pasar a la segunda vuelta, pero hay que tener en cuenta que también, así como encabeza la preferencia con apenas 18.1% según la encuesta de Datum y el Comercio del Perú, también encabeza el mayor rechazo de la población con el 59%. O sea, 59% de los peruanos nunca votarían por ella, según la encuesta. Entonces ahí hay un escenario bien complejo para analizar, embajador. Así es, Guido. Tenemos una participación de 35 partidos, 35 candidatos presidenciales y por supuesto otro número similar de candidatos para los otros poderes, el otro poder que es en este caso el congresal, el parlamentario, pero en el caso presidencial esos 35 candidatos sin duda hacen que se fraccione el electorado, la elección, tengamos un número muy grande de candidatos y en esa situación yo quisiera tal vez llamar la atención más que nada sobre los indecisos. Mantenemos cerca del 30% de peruanos indecisos todavía por quién votar, si es que asisten o no, si es que acuden a los centros de votación y eso pues renueva nuestro llamado a una mayor participación. Nosotros queremos que este sea unas elecciones libres, democráticas, transparentes y participativas y ahí habría que subrayar, ¿no?, lo de participativas porque resulta siendo una elección en un contexto muy especial. Mencionabas bien, Guido, el tema del número alto de participantes. No hemos tenido 35 candidatos nunca en la historia de la República del Perú. Tenemos este número que además hace y complejiza aún más en la cédula de votación. Imagínense una cédula que es más grande que una laptop. Que mide 42 por 44 centímetros, que tiene 35 casillas, que tiene 5 columnas porque se vota por presidente y vicepresidente de un lado, en segundo lugar por Senado, pero el Senado repartido entre Senado con Distrito Nacional y Senado con Distrito Regional. Más Cámara de Diputados, más representantes al Parlamento andino, con lo cual complejiza mucho esa cartilla, esa cédula de votación de sufragio. Y luego esta nueva figura para muchos peruanos, porque después de 32 años volvemos a tener Senado, que no conocen sobre esta bicameralidad y luego, bueno, la situación también del país en los últimos años donde hemos mantenido un nivel de inestabilidad política muy alto. Con lo cual creo que hace y amerita una participación multitudinaria en estas próximas elecciones generales de este domingo 12 de abril. Ahora, ¿qué pasa si no se vota, embajador, en Perú? O sea, ¿le ponen una multa a la persona? ¿Cómo Efectivamente, ¿sí? hay una multa electoral, una multa diferenciada si es que la persona no vota según la situación económica del electorado y por otro lado también hay una multa mayor para aquellas personas que habiendo sido elegidos miembros de mesa no acuden a la jornada electoral. En ambos casos. En ambos casos hay multas, efectivamente. ¿Y si hay reincidencia, si hay una persona que no ha votado en las últimas elecciones, también se aplica?
Efectivamente se aplica, pero no es impedimento para que pueda acudir a votar. Es decir, el voto es obligatorio y participativo y esperamos que también universal. En el caso de los 3.580 peruanos registrados en Panamá, ¿se le pone multa a los que no acudan a votar o no? En el caso de los peruanos en el exterior, el voto es obligatorio, pero los que no pueden acudir, pues no hay un pago de multa. No hay pago de multa. Excepto si son miembros de mesa. El Consulado General del Perú en Panamá está coordinando toda esta jornada electoral, la participación en el proceso electoral, de tal manera que cualquier duda, cualquier consulta se puede hacer a través de las páginas del Consulado General del Perú en Panamá y por supuesto del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales. Claro, hay un caso, y muchas veces lo hemos tocado aquí, embajador, de la situación de Perú, y nos llama poderosamente la atención el hecho de que, a pesar de que Perú ha tenido, creo que 8 presidentes en los últimos 10 años, la situación económica no se ve afectada por esa inestabilidad política. Bueno, lo llamamos así porque lo vemos desde afuera. Dentro de Perú existe esa situación de que el Congreso no se aguanta nada del presidente y rápidamente lo va destituyendo, pero no afecta la parte económica del país. Creo que Perú está en uno de sus mejores momentos económicos de su historia. ¿Cuál es la receta, cuál es la fórmula para hacer esto, para que no haya un impacto directo entre la política y la economía? O sea, ¿qué han hecho o de qué forma todas esas válvulas de escape que estamos viendo tiene la Constitución peruana han sabido solventar el problema político sin afectar el problema económico? O sea, ¿por qué razón ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, yo quisiera remarcar ahí que Perú y la población peruana mantiene su apuesta por el régimen democrático. Un régimen democrático participativo, con elecciones generales cada 5 años. Hay que recordar que este es el periodo, estos últimos 25 años, el periodo de mayor estabilidad democrática en el Perú. Es decir, hemos acudido durante 6 veces, casi 6, porque vamos a acudir este domingo, a elegir a nuestras autoridades. Esa vocación democrática pues ha tenido un efecto grande en el desarrollo del país. Sin embargo, esa democracia no ha sido permanente, ha sido efímera, ¿no? Ese poder ha sido efímero. El Congreso ha utilizado la figura de la vacancia muchas veces para afectar las instituciones, y creemos que a través de esta nueva oportunidad, de estas elecciones generales, tenemos una ocasión para reafirmar la democracia, pero también reafirmar la necesidad de una apuesta por el fortalecimiento de las instituciones, de la institucionalidad, ¿no? Y la representatividad de las autoridades. Queremos que ese crecimiento económico, que no se ha visto afectado por esta inestabilidad política, también alcance a una mayor estabilidad política. Los números de crecimiento, los números macroeconómicos son muy favorables al Perú. Tenemos un PBI, un crecimiento de PBI que se ha mantenido a lo largo de los años, un tipo de cambio muy estable, una inflación manejada, no pasa de los márgenes que se ha establecido, pero hay 3 instituciones ahí atenógenas que ha servido para fortalecer y para reforzar esa estabilidad económica. En primer lugar, el Banco Central de Reserva, con un manejo impecable respecto a la inflación, al control de los precios. Por otro lado, un Ministerio de Economía y Finanzas que ha contado con un grupo técnico, con profesionales técnicos y una superintendencia de banca y seguros que le ha dado también estabilidad al manejo financiero bancario. De tal manera que son instituciones más allá de la política, más allá de la renovación gubernamental, que le han proporcionado al Perú una estabilidad económica que queremos también avanzar hacia la estabilidad política requerida.
Ahora, la bicameralidad por la que ahora van a comenzar a votar los peruanos a partir de esta elección, ¿cómo cambian las decisiones que hasta ahora había tomado el Congreso? Sobre todo en esta situación con las vacancias decretadas a presidentes. ¿Cambia en algo el proceso ahora? Porque ahora van a tener una Cámara Baja y una Cámara Alta, un Congreso y un Senado. Así es. Un Senado que retorna para revisar las leyes, los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados, para aprobar también la designación de otras autoridades gubernamentales, para autorizar la salida del país del presidente, en fin, de funciones claramente establecidas en la reforma de la Constitución que incluye ya a esta nueva Cámara, la Cámara Alta o el Senado. La Cámara de Diputados se mantendrá con sus tareas propias de legislar, de preparar los proyectos de ley, de convocar a los ministros, de establecer las aprobaciones de los gabinetes, de otorgar esos respaldos políticos, y de esa manera tendremos espero, un balance entre las dos cámaras que refuerce la labor parlamentaria. Este plazo, este trayecto de años en donde hemos tenido unicameralidad, pues nos ha servido también para reflexionar respecto a los niveles de normas que se establecen, respecto a la posibilidad de obtener leyes mucho más pensadas, evaluadas, con mayor información y sobre todo mayores criterios. Y creo que una bicameralidad nos asegura una función legislativa con éxito, con proyección. De tal manera que sí, estamos confiados que esta bicameralidad pueda dar mayores resultados y mayor estabilidad gubernamental. Pero va a tener participación entonces compartida el tema de las vacancias de los jefes del órgano ejecutivo, ahora que va a haber Cámara Alta, o seguirá siendo una decisión de la Cámara Baja. Será una decisión de la Cámara de Diputados. Recuerden que hay una posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda convocar a ministros, desarrollar esa tarea de fiscalización, y será esa Cámara la que ejecute esas tareas. La Cámara de Diputados podrá ser disuelta, mas no el Senado de la República, con lo cual brinda también esa estabilidad dentro de los poderes del Estado en el Perú. Ahora bien, vi también, embajador, que el gobierno de Perú respaldó el viernes a Panamá tras la retención de buques panameños en puertos chinos, y está abogando por el fortalecimiento de un transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas. Ese pronunciamiento se dio el viernes, embajador. Efectivamente, Perú ha manifestado abierta, públicamente, ese respaldo a Panamá en un contexto donde se aprecia un mayor control de los buques con bandera panameña, un control innecesario en algunos casos, pero que ha perjudicado el transporte marítimo, y consideramos desde Perú que se debe respetar la normativa internacional, desarrollar un transporte marítimo seguro, estable, con apego a la normatividad, sobre todo de la Organización Marítima Internacional, y conforme al derecho internacional, por supuesto. Así que nuestro respaldo total a Panamá en las actuales circunstancias. Algo más, embajador. Guido, aquí la semana pasada, viendo una discusión que teníamos sobre el tema de una tasa aeroportuaria que se quería cobrar a los pasajeros en tránsito en el aeropuerto de Panamá. Otra de las brillantes ideas. Sí, una brillante idea de la Asamblea. Trajo a colación el hecho de que en el único país del mundo donde se había aplicado algo así era en Perú. Y no sé, usted que es el embajador de Perú, explíquenos cómo funcionó eso en Perú. Si ese tema del cobro de una tasa aeroportuaria a los pasajeros en tránsito funcionó o no funcionó en Perú.
Bueno, efectivamente, en el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que se encuentra bajo administración privada, se viene cobrando esa tasa aeroportuaria de tránsito, no dado por una norma como es el proyecto de ley que ustedes comentaban hace unos días, sino a través de un contrato que permite esa administración aeroportuaria por una empresa privada. El contrato viene siendo revisado, coincidimos con ustedes que es una tasa que afecta al turismo, coincidimos que resulta siendo negativa para la constitución, el fortalecimiento de un hub aéreo, que es en el caso de Lima, como es también en el caso de Panamá, y que creemos que este cobro debería ser revisado conforme a la legislación, conforme a las posibilidades de una revisión contractual que actualmente existe. ¿Pero ha tenido algún impacto en líneas aéreas que utilizan utilizan el aeropuerto? Sí, ha tenido un impacto okay. En cuanto a la reducción de algunas de los vuelos. Creo que ustedes también lo mencionaron y lo ponían como un caso a tomar en cuenta para Panamá. Creemos que hay que revertir esa situación, mejorar y Claro. ampliar incluso el número de frecuencias que se dan a través del hub de Lima, porque una conectividad aérea resulta siendo importante para todos nuestros países. Bueno, muchas gracias, embajador, por Al contrario. acompañarnos. El embajador Mario López Chavarri. Muchísimas gracias. En Cuarto Poder, una pausa, regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el licenciado Harley Mitchell esta mañana viendo lo que está pasando con el caso de Puerto Barú. Las repercusiones que pudiese tener el hecho de que se está recogiendo una serie de firmas para que se vuelva a hacer el estudio de impacto ambiental ya aprobado para la construcción del Puerto Barú. Yo no sé si el tema de procedimientos realmente se puede o no se puede hacer eso. Licenciado Mitchell, explíquenos usted. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con las personas que son nuestra audiencia. No, la respuesta corta es no, esto es absolutamente improcedente en el derecho panameño. Estas recogidas de firmas normalmente son parte de campañas que se hacen con el fin de poder obtener apoyos y poder tener cuantitativamente algún tipo de respaldo a lo que es una idea o un temor. Sin embargo, las personas que tienen alguna idea o un temor correspondiente a Puerto Barú, les invitaría a observar el estudio de impacto ambiental que está en la página web de Mi Ambiente. Hay abundante información, hay informes de seguimiento que son públicos y las personas pudieran convencerse de que este proyecto fue estudiado, fue analizado, fue consultado ampliamente en el lugar de impacto del proyecto, que es la provincia de Chiriquí, específicamente en el Golfo de Chiriquí y el área denominada Puerto Cabrito, porque esto es su vocación, su toponimia, su nombre, proviene precisamente de que es un antiguo puerto llamado Puerto Cabrito. Ahí en las imágenes es la maqueta de lo que sería, y precisamente el lugar donde se construye, ahora que tengo esta ilustración, es un sitio que corresponde a una terracería de roca y tierra natural, que se formó incluso antes de que existiera la República de Panamá. Se han hecho investigaciones con cámaras trampa y el sitio actualmente no tiene ni siquiera conectividad entre un lado del manglar y el otro lado del manglar. Como parte del proyecto se harán corredores biológicos para tratar de reconstruir esta conectividad que se había perdido antes de que se concibiera este proyecto. Han hecho mucho énfasis los que se oponen, digamos así, los ambientalistas, ecologistas, activistas ecológicos, activistas ambientales que se oponen a la construcción del proyecto de Puerto de Barú en una nueva solicitud de la UNESCO, solicitud que me luce como que repetitiva e innecesaria, porque ya el Ministerio de Ambiente en el año 2024, había respondido a una inquietud similar
de la UNESCO con respecto a la supuesta posible afectación del Parque Nacional Coiba, que es un área protegida, patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe que la UNESCO haya incurrido en esa reiteración o repetición cuando ya tenía una respuesta oficial de la República de Panamá a través de su Ministerio de Ambiente sobre que no hay ninguna afectación al Parque Nacional Coiba por parte de esta construcción del puerto de Barú? Comprendo la pregunta y también tengo entendido que la UNESCO tuvo una misión a la República de Panamá, una visita el año pasado, después de haber sido contestada la inquietud a la que te refieres. No sabemos qué información o qué datos o qué conversación habrán tenido con la actual administración del Ministerio de Ambiente o con algunos de los sectores que se oponen. Sin embargo, en la página web de la UNESCO esta petición se ve reiterada, pero la UNESCO, y esto utilizando hasta las traducciones más libres o más específicas, la UNESCO no ha hablado de hacer nuevamente el estudio de impacto ambiental. La UNESCO no lo puede hacer. Ya lo hemos mencionado que la UNESCO forma parte del concierto de convenios internacionales ambientales. Me refiero a la Convención de Patrimonio Natural, Cultural y Mundial, que ha sido ratificada por la República de Panamá, al igual que el Convenio de Diversidad Biológica, que también fue ratificado, este último, por la Ley 2 de 1995. Y en esta Ley 2 de 1995 se establecen dos principios que impedirían que la UNESCO pidiera tal cosa o que las firmas pudieran apoyar este tipo de petición. Una, el artículo 2, donde dice claramente que los estados son soberanos en el manejo de sus recursos naturales y su ambiente. Esto es siempre y cuando sigan sus políticas. Y la mejor manera de poder observar la política de un país es su derecho. Y en segundo lugar, el artículo 14 del mismo convenio establece que el estudio de impacto ambiental es un instrumento nacional y así fue regulado por la Ley General del Ambiente. A partir de su artículo 7 establece la necesidad de que proyectos como este tengan un estudio de impacto ambiental. Esto ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto del año 2009, bajo cuya vigencia se hace este proyecto. Así que un documento tan robusto como un estudio de impacto ambiental logrado de esta forma, que sea revocado o que la UNESCO pida, que yo no creo que lo pueda pedir porque un convenio internacional se lo impediría, que se haga de nuevo. No, ellos lo que han dicho, bueno, revísatelo a ver si nos afecta. Y en efecto, lo que debería surgir de esto, de manera coherente con lo anterior y con el instrumento, es una nueva mención de que el estudio de impacto ambiental establece, hablando claro y de manera contundente, que la huella ambiental del proyecto no alcanza Coiba. Ahora, el pronunciamiento de la UNESCO en función de lo que representan los manglares, yo asumo por eso que se involucra la UNESCO, ¿no? No. El patrimonio mundial de Coiba es porque esta isla, que es la más grande del Pacífico panameño, forma parte de una formación geológica de mucha antigüedad, tan antigua como la propia existencia del istmo centroamericano. Conecta biológicamente con otras con latitudes de otros países, como por ejemplo Islas Galápagos. Coiba es de suma importancia, pero la protección que establece la Ley 44 de 2004, que crea el Parque Nacional Coiba, no se limita a Coiba o a su área inmediata. Tiene una zona de amortiguamiento. El sedimento que dicen que va a llegar hasta Coiba, sorteando las mareas, sorteando las corrientes, sorteando los vientos marinos, sorteando todo pronóstico, llegará hasta Coiba. No es posible que esto llegue porque, uno, el sitio de disposición del dragado, que es una fosa de 41 metros de profundidad, de una amplitud de 280 hectáreas, en esta fosa donde se depositaría el dragado, queda a 62 kilómetros de Coiba. Y se ha estudiado que más allá del Golfo de Chiriquí, el máximo de precipitación de este sedimento sería 1 solo kilómetro. Y todo esto de manera no significativa. Recordemos también que el Golfo de Chiriquí aporta naturalmente sedimentos al mar.
y nadie ha dicho, nadie ha estudiado, nadie ha teorizado que estos lleguen a coiba. Es más, algo que las personas como que pierden de vista es que un estudio de impacto ambiental sí, es un producto de una revisión institucional. Y es cierto que las personas en este siglo suelen no confiar en las instituciones. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente es diferente a otros ministerios porque este es el ministerio que creó la ciudadanía. El ministerio que creó la sociedad civil después de campañas, después de actividades, después de estudios y después de, ¿por qué no?, actividad política e institucional. Finalmente, lo que se le exigía a la antigua Autoridad Nacional del Ambiente no era suficiente para una autoridad. Tuvo que ser un ministerio que hoy día está sumamente organizado y es capaz de regular cualquier actividad que se dé en el Istmo de Panamá, incluso las que provienen de estudios de impacto ambiental categoría 3. Así que desestimar esta institucionalidad que es sui generis en el derecho panameño para poder decir que la huella ambiental de un proyecto se traslada de alguna manera a kilómetros de donde está, es algo que no solamente desafía la imaginación, sino que no es correcto, porque ya la institucionalidad lo ha determinado y se necesitaría un estudio de la misma calidad, no opiniones de gente que es científica, que en 20 páginas tratan de resumir 4.000 páginas del estudio de impacto ambiental. Ojo, y no estoy exagerando. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que se vence el estudio de impacto ambiental actual y no se inicie la obra, pero eso ya, ¿cuánto tiempo se tiene? No, la obra está en ejecución. Ya la obra está en ejecución. Porque la Corte Suprema de Justicia no ha eliminado los efectos de la resolución. El proyecto está en ejecución, realizando actividades más que nada de gestión ambiental. Ya han establecido las estaciones de monitoreo para los sedimentos. O sea, si el proyecto ya arrancó y ya comenzó como tal, es totalmente válido el estudio de impacto ambiental vigente. Sí, es válido, ya lleva 4 informes de seguimiento desde su aprobación. Ellos tienen que hacer sus informes. Hecho por Mi Ambiente. No, el informe de seguimiento lo hace el promotor y lo revisa el Ministerio de Ambiente. ¿Y el Ministerio de Ambiente ha dado el visto bueno? El Ministerio de Ambiente los ha recibido, ha hecho inspecciones, desconozco si están directamente relacionadas con el informe de seguimiento, pero es que hay otros instrumentos que también el Ministerio de Ambiente ha ido a verificar. Uno de ellos es el plan de rescate de flora y fauna, que es sumamente importante para un área que, en esto estamos todos de acuerdo, es bastante biodiversa en los alrededores de donde se programa el puerto. Así que esto también es necesario. Así que el Ministerio de Ambiente también ha tenido un papel protagónico en el mismo, no solamente recibiendo informes de seguimiento, sino también inspeccionándolos. Sí, exacto. Esa parte es clave entenderla, porque si hubiese algún problema, imagino que el Ministerio de Ambiente ya hubiese reaccionado, ¿no? Sí. Y esto no es un tema político, estamos hablando de un tema técnico. No, técnico institucional. Es más, la institucionalidad ambiental, los informes técnicos, me precio de haber sido parte del equipo de personas que entrenó al Ministerio de Ambiente, el actual Ministerio de Ambiente cuando todavía era Autoridad Nacional del Ambiente. Así que los informes técnicos del Ministerio de Ambiente por ley constituyen prueba pericial y dan fe pública. Hasta el momento el Ministerio de Ambiente no ha establecido ningún tipo de infracción, muy por el contrario, ha ido aprobando elementos como el mencionado plan de rescate de flora y fauna y los informes que ha venido haciendo el proyecto Puerto Barú. Ojo, el Ministerio de Ambiente cuando recibe los informes de seguimiento, no hay un procedimiento para que los mismos se aprueben como si fuera un mini estudio de impacto ambiental. Los recibe conforme y los utiliza como insumo para sus continuas inspecciones. Pero el recibirlo conforme significa algo. Claro que sí, claro que sí, sí es importante. Bueno, es que el Ministerio de Ambiente tampoco se puede negar a recibirlo. Y este proyecto también requiere de varios mini permisos, por ejemplo, para el manejo de la biodiversidad, para las estaciones de monitoreo, para el solo hecho de comenzar. El Ministerio de Ambiente tiene que saber todos estos tipos de cosas. Incluso para el camino de acceso con la regional de Chiriquí se ha estado gestionando precisamente los instrumentos que son secundarios al estudio de impacto ambiental. Sin el estudio de impacto ambiental esto no se pudiera hacer. Ahora, el Ministerio de Ambiente, ante la firma que se están recogiendo, ¿puede tomar una decisión unilateral sobre lo que ya aprobó? Por supuesto que no. No, porque el principio de estricta legalidad también rige al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente ante actividades cívicas puede responder de la manera que responde la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental, que es la que rige la participación ciudadana. Incluso ante las inquietudes de las personas, esto por qué no decirlo, pueden investigar
o pueden gestionar o pueden hacer nuevas inspecciones por si la ciudadanía tiene razón. Esto no tiene nada de extraño, Claro. siempre se hace, toda denuncia debe verificarse, pero yo creo que este tema de las firmas va más allá, porque se está pidiendo algo que va más allá de lo que dice la ley panameña. Y lo que la ley panameña no dice, el Estado no lo puede hacer. Claro. Bueno, muchas gracias, licenciado, Gracias Michel, por a usted. acompañarnos. Muchas gracias. Quedamos bastante claros de la situación. Bueno, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos de Cuarto Poder y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.